Con mi esposa Datse volvimos a recorrer el otro lado del mapa y llegamos a Kazajistán, un país de la antigua Unión Soviética en Asia Central. Vamos a recorrer sus calles y tomar sus trenes para ver qué nos encontramos y compartirlo con ustedes. Recorrer Kazajistán es, en buena medida, comprender su inmensidad. Es un país que se extiende por casi 3 millones de kilómetros cuadrados, es el 9º más grande del mundo y es casi tan extenso como Argentina. Esto resulta enorme para las distancias que acostumbran a recorrer los europeos. Sin embargo, Kazajistán cuenta con una población relativamente pequeña de 20 millones de habitantes, dispersa en ciudades, pueblos mineros y aldeas en medio de la estepa. La manera más auténtica de sentir esta inmensidad es a bordo de un tren. El sistema ferroviario heredado de la época soviética sigue siendo el gran conector del país. Desde Almaty en el sur hasta Astana en el norte, pasando por Karagandá, Shymkent o Aktau, los trenes enlazan urbes distantes entre sí por cientos o miles de kilómetros. Para muchos kazajos, viajar en tren no es solo una opción económica, es la forma habitual de moverse por un territorio donde las distancias en carretera pueden ser extenuantes. Como los horarios en tren son largos, por ejemplo, un viaje en tren entre Almaty y Astana puede tomar más de 12 horas y de Almaty a Aktau más de 2 días, el viaje es parte de la experiencia. El Platkar, que es la categoría más popular, es un vagón abierto con unas 54 literas distribuidas en compartimentos sin puertas. Aquí no existe la privacidad. Se duerme, come y conversa en un mismo espacio comunitario. Para el visitante extranjero no acostumbrado a estas prácticas puede parecer un desafío, pero para quienes lo conocen se trata de un microcosmos social, una pequeña ventana a la vida kazaja. Los pasajeros comparten té, pan, frutas o dulces caseros. El samovar al final del vagón prevé agua caliente constantemente y con él se improvisan comidas rápidas a base de fideos instantáneos, sopas o té negro fuerte. La convivencia es inevitable. Un vecino puede hablar ruso o kazajo, otro leer en silencio, otro escuchar música en su teléfono. En las noches, el traqueteo del tren y la respiración de docenas de viajeros crean un ambiente particular.
mezcla de incomodidad y cercanía. A través de la ventana el paisaje se convierte en protagonista. Horas de estepa plana, campos secos que parecen no acabar nunca, interrumpidos por pueblos mineros, estaciones solitarias y, de vez en cuando, una ciudad industrial. En el invierno la nieve cubre todo y convierte el trayecto en una sucesión de blancos y grises. Pero en verano la estepa adquiere tonos amarillos y rojizos, iluminados por un sol inclemente. Viajar en Plazkar no es cómodo en el sentido convencional. El calor puede ser intenso en verano, el frío se cuela en el invierno y la falta de intimidad exige paciencia. Pero es a la vez una de las formas más directas de conectar con la vida kazaja y con el ritmo del país. Para el visitante, el tren enseña tanto como cualquier museo, sobre la convivencia en un espacio reducido, sobre la generosidad sencilla de compartir una taza de té y sobre la manera en que un país grande se une en la práctica cotidiana de moverse juntos por la estepa. El viaje en tren por Kazajistán y especialmente en Plazkar deja la sensación de haber visitado el país en su estado más puro, vasto, diverso y resistente. No se trata solo de llegar a destino, sino de haber experimentado la escala de un territorio que parece infinito y haber convivido, aunque sea unas pocas horas, con quienes lo habitan. Estamos interesados en conocer tus opiniones sobre lo que estás mirando. Nuestro trabajo tiene como objetivo hacer que te sientas como si estuvieras aquí, y sería bueno para nosotros saber si lo estamos logrando. Vivir lento, sin apuros ni contratiempos, es una buena manera de disfrutar la vida. No olvides que tu ritmo es el de tus pies. Por algo la naturaleza no nos puso rueditas. Mientras el cuerpo vaya a la velocidad del alma, podremos seguir siendo nosotros mismos.
Военные, да. А у вас официальный язык русский, да, или как? Только казахский официальный. Да. Nos hemos propuesto convertir en arte el diario vivir de cualquier rincón del planeta. Que cada video sea una poesía a la vida. Viajar es hipervivir y esperamos que te haya gustado este breve video sobre Kazajistán. Si así fue, te pedimos que nos ayudes suscribiéndote al canal, que le des me gusta a este video y nos vemos en el próximo.